Bueno, finalmente analizaremos otro problema, también típico de la programación introductiva, como es el problema de cargar por teclado una secuencia, una sucesión de valores numéricos y obtener el mayor de esos valores o el menor, que sería el mismo algoritmo pero cambiando un signo. Aquí se nos va a pedir que ataquemos este problema desde varias situaciones de contexto. Primero podemos asumir que conocemos de antemano la cantidad n de números que queremos procesar, lo cual directamente nos va a llevar, por ejemplo, a utilizar un ciclo for que haga n vueltas y en cada una de las vueltas cargue uno de los números. ¿Cómo podemos hacer para calcular el mayor de los números que van a ir entrando uno por uno? Si en cada vuelta tengo uno solo, esa es la idea. Pero después vamos a ir analizando otras posibles formas de resolver el problema, pequeñas variantes en realidad, para ver cómo hacemos para procesar el primero de los datos que entran, que siendo el primero no tendría contra quién compararse. Ya vamos a ver algunas variantes para esto, siempre con un ciclo for que haga n vueltas. Y al final vamos a asumir, para el mismo problema y con la solución ya planteada, vamos a asumir que la cantidad de números n que vamos a cargar se desconoce. Y tenemos que asumir que la carga de datos va a terminar cuando me pidan que cargue un número y yo ingreso un 0. Es decir, ¿cómo resolvemos esto si entran n números y conozco n? ¿Y cómo resolvemos esto si no sé cuántos números van a venir, pero sí sé que cuando yo pido un número y cargue un 0, eso significa que se terminó la carga? Ahí aplicaremos un esquema, como vamos a ver, de carga por doble lectura y tenemos que adecuar la lógica para resolverlo en esa situación. Pues bien, vamos a ir de a poco analizando posibles variantes y me voy a valer de un programa que iremos modificando en PyCharm y de una pequeña tablita que iré utilizando al lado como prueba de escritorio para ir probando cómo está funcionando todo a medida que arrancamos. Yo acá tengo un programa ya modelo de arranque como para ganar tiempo. Suponemos que se carga por teclado en la variable n la cantidad de números que se van a procesar. Ese dato empezamos suponiendo que lo conozco. Si el ejemplo es el que tengo aquí en la ventana del lado, la secuencia que quiero procesar es esa, 2, 5, 3, 8, 7. Claramente ahí el valor de n es igual a 5, ¿de acuerdo? La cantidad de números que tiene la secuencia que quiero procesar es lo que me están pidiendo aquí, n. Y luego la idea es a cada uno de estos números tomarlos con un ciclo. En la primera vuelta el 2 y procesar el 2. Luego el 5 y procesar el 5 y así seguir. Eso tranquilamente, como acabamos de ver, lo podemos hacer con un for que recorra un rango que contenga n números. Y vimos hace un ratito que eso lo podemos hacer pidiendo un for cuya variable iteradora se emplee para recorrer un rango generado hasta n, que como vimos es lo mismo que decirle crear un rango empezando en 0, incluido el 0, terminar en n sin incluir al n y avanzando de a 1. Así definido el rango, que es lo mismo que decirlo así, ese rango contiene n números adentro. El primero es el 0, luego el 1, luego el 2, etcétera, etcétera, hasta el n-1, y el n está afuera. Y si ese for recorre ese rango, el for está haciendo n vueltas, que son las que me hacen falta para tomar los n números que tengo en mi conjunto de entrada. La idea es que este for se dispare para hacer el recorrido de las n vueltas y al comenzar cada una de las vueltas cargue, por ejemplo en la variable num, uno de los números de la secuencia que me pidieron. En la primera vuelta num se cargará con el número 2, luego el 5, luego el 3 y depende de cómo los cargue el usuario, este for me va a ir permitiendo
cargar por teclado uno por uno los valores de la secuencia. La idea es que a medida que yo cargo uno de los números, cuando cargo el primero en la mano tengo el 2, solo el 2. En la vuelta siguiente voy a cargar el 5 en la variable num, pero cuando cargue el 5 voy a perder el 2. La variable num va a tener un valor por vuelta. Y cada vez que cargo el nuevo, por ejemplo el 3, el 2 y el 5 que tenía en las vueltas anteriores lo perdí. Entonces, el tema aquí es qué proceso es el que tenemos que hacer esencialmente ahí, dentro del ciclo, con el número que tenemos en la mano, para que al final del ciclo, cuando yo los haya cargado a todos, me quede guardado en alguna parte el número más grande. Llamemos my a la variable donde vamos a guardar el número más grande cuando lo sepamos. La idea es que de alguna forma este for tiene que ir guardando en la variable my el número más grande a medida que lo vaya viendo, y a medida que el ciclo evoluciona el valor de my puede ir cambiando. La idea sería, cargo el 2. Si el 2 es el primer número que cargo, hasta ese momento es el más grande y puedo empezar guardando el 2 en my. Y en la siguiente vuelta cargo el 5. Entre el 2 y el 5 el número más grande que vi es el 5, entonces podría sacar el 2 que tengo en my y poner el 5. Si en la vuelta siguiente cargo el 3, de los 3 que cargué el más grande sigue siendo el 5, déjalo en my y no cambies ese valor, pero si ahora entra un 8, el más grande es el 8, saca el 5 que tenías en my y pone el 8. Desarrollando un esquema que así número por número vaya cargando en cada vuelta o vaya asignando en cada vuelta el mayor de los que vimos hasta ahora, podríamos hacer que cuando el for termine, la variable my tenga el más grande de todos los números. Supongamos que en una vuelta determinada, el valor de my, la variable my quiero decir, contiene el más grande de los números que hasta ese momento vi, y num contiene el número que acabo de cargar. Supongamos que estoy en la vuelta en la que num vale 8, y supongamos que hasta ese momento la variable my contiene el más grande de los que vi hasta ahí. Si num vale 8, el más grande de los que vi hasta ahí sin el 8 es el 5. Entonces podemos suponer que hasta ahí my valdría 5 y num vale 8. Para continuar el proceso en rigor, si se fijan, lo único que tendríamos que hacer acá es preguntar si el valor que tengo en num, por ejemplo el 8, es más grande que el que tengo en my. Supongamos que num efectivamente vale 8, que el número que tengo cargado es el 8, y supongamos que el valor que tengo guardado en la variable my es el 5, que es el más grande de los que vi. Si yo pregunto si 8 es mayor que 5, la respuesta es sí. Eso significa que el 5 que tenía en my no puede ser el mayor. Cambio el valor de my por el número que acabo de cargar, y en principio eso me alcanzaría para que el 8, que hasta este momento es el más grande de los que vi, quede guardado en la variable my y reemplace el 5. Si en la vuelta siguiente, con my ahora valiendo 8, entra el 7 en la variable num, cuando compares 7 que vale num contra 8 que vale my, la respuesta es que num no es 7 no es mayor que my. Acá contestaría falso y regresaría al for a buscar el siguiente valor. My seguiría teniendo el 8 y a priori uno diría, bueno, con eso es suficiente, ya lo tengo. El problema que tengo acá, que esa sería la lógica básica a emplear, haga que la variable my contenga el más grande de los que vio hasta ahora. Cargue el siguiente número en la variable num y compare el que tiene con el más grande de los que tenía hasta ahora. Y quédese con el más grande en la variable my. Esa sería la lógica general. Pero el problema de esto, que parecería que ya está terminado, es el siguiente. Si ejecuto este programa así como está y yo le digo quiero cargar 5 números, me va a pedir que cargue el primero, que claramente en mi ejemplo es el 2, y cuando cargue el 2 me salta un error porque me está diciendo en la línea número 11 que tengo un problema de una variable no definida. La línea número 11 es esta, la línea en la que está esta condición en la que pregunto si num es mayor que my.
Y acá me lo está diciendo. Tengo un error de nombre de variable. La variable my no está definida. Y eso es verdad. Cuando yo cargo el 2, num vale 2, pero nunca le asigne hasta ahí un valor a la variable my. El truco de comparar el que tengo en num contra el más grande de los que vi hasta ahora, que lo tengo en my, funciona siempre y cuando el número que tengo en la mano no sea el primero. Si es el primero, la variable my nunca recibe un valor y por lo tanto no existe, y por lo tanto Python tiene un error. Ahí empieza en realidad el gran problema de este problema. ¿Qué hacemos con el primero de los datos que no tiene un anterior contra el quien compararse? El problema algorítmicamente no es mucho más complicado que lo que ya estamos mostrando en este momento en placa. Pero el problema es cómo arranca esto, cómo arranca la secuencia de comparaciones para que no me salte un error de variable no definida en la variable my. Bien, una solución es inicializar antes de comenzar el ciclo la variable my con el valor 0. Una solución que en determinadas circunstancias funciona sería hacer que la variable my tenga un valor antes de entrar al ciclo, por ejemplo el 0, que en determinadas circunstancias sería un valor correcto, y ver qué pasa. Si nosotros hacemos esto, podemos ir a la prueba de escritorio que tenemos acá y darnos cuenta que si lo hacemos va a funcionar. Fíjense, estaríamos indicando que en la variable my coloquemos un 0 y carguemos el número de valores que queremos cargar en la variable n. Suponiendo que n valga 5, yo aquí estaría suponiendo que cargo un 5 en n. Luego ponemos el for a funcionar y la variable i del for tiene que tomar el primer valor del rango que empieza en 0 y termina en n-1. El rango que estoy pidiendo generar acá tiene su primer valor en 0. Por lo tanto, este for haría que i, en la vuelta que corresponde a la primera carga, empiece valiendo 0. Con i valiendo 0, que estaría en la vuelta de la primera carga, pido que se cargue el primer número por teclado, que sería el 2. Y al cargar el 2, observen que en este momento no habría ningún problema en preguntar si 2, que es lo que vale num, es más grande que 0, que es lo que vale my. Recién ahí nos salta un error porque my no tenía ningún valor, pero ahora my vale 0. Por lo tanto, acá estamos comparando el 2 contra el 0. Como 2 es mayor a 0, cambio el 0 que tengo en my por el número 2 que tengo en la mano. Entonces la entrada del 2 provocaría que aquí my se reemplace por un 2 y el 0 que tenía previamente en esa variable se reemplace y desaparezca. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta acá el mayor de los números que vi es el 2 y eso es lo que me está diciendo la variable my. Y pueden ver que esto va a funcionar. En la siguiente vuelta, cuando regreso al for, la variable i toma el valor 1. Con i valiendo 1, el ciclo hace la segunda vuelta y me pide que cargue el siguiente valor, que es el 5. Entonces cargo el 5 y al cargar el 5, insisto, los dos valores anteriores se pierden. El 0 que valía la i y el 2 que valía num se pierde y ahora valen 1 y 5 respectivamente. Ahora, con num valiendo 5, pregunto si 5 es más grande que 2. Si el número que tengo en num es más grande que el número que tengo en my, que en este caso es un 5 contra un 2. Como efectivamente el 5 es mayor al 2, cambio el 2 que tengo en my por el 5 que tengo en num y eso hace que aquí se deposite el 5 y el 2 que tenía guardado aquí se pierda. ¿Se entiende? O sea, en este caso estaríamos perdiendo el 2 y actualizando por un 5. En definitiva, en la siguiente vuelta la variable i va a pasar a valer 2, se carga el siguiente valor que en la secuencia de entrada es un 3, se compara el 3 con el 5 y como el 3
no es mayor que el 5, acá contesta falso y vuelve al for sin cambiar el valor que tengo en my. En definitiva, estos dos números desaparecen, dan lugar al 3, al 5, pero my no cambia cuando entra el 3. Cuando en la vuelta siguiente la variable i pasa a valer 4, pasa a valer 3, cargo el que sigue, que es el 8, comparo el 8 que tengo en num contra el 5 que tengo en my, y como 8 es mayor a 5, en este momento el 5 que tenía en my se pierde y en su lugar pone el 8. Los valores que hasta ese momento tenían las variables son reemplazados por lo que se ve en la fila que quedó en blanco. Bien, vuelve el for a la última vuelta, pasa la variable i a valer 4, y con i valiendo 4 se pide el siguiente valor. El siguiente valor es el 7, lo cargo. Cuando se carga el 7, los valores que tenían hasta ahí, la i y num, se pierden. Comparo el 7 que vale num contra el 8 que vale my. Como 7 no es mayor que 8, no cambio el valor y regreso al for. Cuando regreso al for, el rango se terminó, porque ya llegué al último valor válido, que era el 4, y corta el for. Cuando el for corta, muestra en pantalla el valor final que quedó en la variable my, que es el 8, y eso es lo que finalmente nuestro programa va a mostrar. El número 8 en la variable my es lo que efectivamente se va a mostrar en la pantalla. Y con eso el programa estaría funcionando. Cargué 5 números y el más grande de los números que cargué fue el 8. Diríamos que el problema está resuelto. Pero, obviamente, si hacemos andar este programa y efectivamente cargamos el 5 como cantidad de datos y luego el 2, el 5, el 3, el 8 y el 7, efectivamente nos muestra que el mayor es el 8 y parecería que el problema se resolvió. Pero quiero que observen qué va a pasar si cargo por teclado una secuencia diferente. Supongamos que decidí cargar por teclado nuevamente 5 números, pero asuman que los 5 números que quiero cargar fuesen, por ejemplo, el menos 2, luego el menos 5, luego el menos 2, el menos 1, luego el menos 4 y luego el menos 7. Como se ve, ahí sigo teniendo 5 números, pero da la casualidad que todos los números que en este momento tengo en el modelo son negativos. Los números son 5. Es decir, yo acá le voy a decir cuántos números quiere cargar, 5. ¿Y cuáles son los números? Y bueno, el menos 2, el menos 5, el menos 1, el menos 4 y el menos 7. El más grande de esos 5 números es el menos 1. Es decir, si los números son todos negativos, el más grande es el que está más cerca del 0. Y el que está más cerca del 0 de todos estos es el menos 1. Ok, me debería el programa de decir que el más grande es el menos 1. Y sin embargo, así como está hecho, cuando yo cargo el último número y el ciclo termina, lo que me muestra en pantalla es que el número más grande es el 0. ¿Cuál fue el problema? Y bueno, el problema es que la variable my, en la cual voy dejando el número más grande de los que voy viendo, fue inicializada con el número 0, que ya de entrada nomás es más grande que todos los números que pertenecen al conjunto que yo quiero procesar. Por lo tanto, si my de entrada es más grande que todos ellos, cada vez que compare al número que tengo en la mano con my, la respuesta a esta condición siempre va a ser falsa. Y si la respuesta es siempre falsa, cuando el ciclo termine, la variable my quedó valiendo el mismo número que yo puse acá arriba, que fue el 0. Ahí mi programa no funciona. Inicializar la variable my con un número predeterminado para que de ahí en adelante el primero se compare y los demás tomen de ahí, es una solución que funciona si al menos uno de los números del conjunto que quiero procesar es mayor que este que yo puse acá arriba. Pero si todos los números son más chicos que ese, el programa no anda,
porque efectivamente va a quedar informado este número, el 0, como que es el más grande, y no solo eso está mal, porque no es el 0 el más grande, sino que el 0 ni siquiera pertenece al conjunto que estamos procesando. Por lo menos me debería indicar uno del conjunto. Entonces, ¿cómo resuelvo el problema para que funcione, incluso si los números son todos negativos? Si yo acá cambio ese 0 por un menos 100, uno diría, bueno, listo. No, porque si sigo cargando números que sean todos más chicos que menos 100, el programa me va a informar el menos 100 como más grande y eso sigue estando mal. ¿Cómo hago un programa que no dependa de qué número le puse de prepo a la variable my? Bueno, la solución es darnos cuenta que el valor, más allá de que acá le pusimos un 0 a la variable my, el primer valor que terminó teniendo la variable my fue el 2, que corresponde al primero de los números que cargué aquí. Y esto tiene lógica. Pensemos, si estoy en la primera vuelta del ciclo, el primer número que cargo es el 2. Y si el 2 es el primer número que cargo, hasta ese momento, que todavía no cargue ninguno de los otros, el más grande de los que vi es el propio 2. No necesito comparar al 2 contra nadie para saber que hasta ese momento, si es el único que vi, él es el más grande. Lo que se sugiere en esta situación es tomar el primero de los números, que es el 2, y a ese 2 directamente guardarlo en la variable my, pero sin preguntar si el número es más grande que my. Una, porque no funcionaría porque my no está definida, y otro porque la variable my todavía no contiene al más grande de los anteriores si yo soy el primero y no tengo anteriores. La idea es darme cuenta que el número que tengo en la mano es el primero que entró, y si es el primero, asignarlo directamente en la variable my sin compararlo con los anteriores. En otras palabras, lo que estamos sugiriendo es que aquí de alguna manera podamos preguntar si el número que tengo en la mano es el primero que veo. Si el número que tengo en la mano es el primero que veo, no necesito ni puedo compararlo con los anteriores, pero sé que si es el primero, puedo guardarlo en my, así como estamos indicando acá, para que inicialice ese número a la variable my, y solo si el número que tengo en la mano no es el primero, es decir, solo si me fui al else, en ese caso, compare al número que tengo en la mano con el valor que guarde en my. Fíjense que en nuestro esquema, yo ya no necesitaría ni siquiera que la variable my empiece valiendo 0. De hecho, esta línea la podríamos tranquilamente eliminar. Tranquilamente podríamos eliminarle esta línea porque ya no nos haría falta. Y no me haría falta empezar suponiendo que la variable my empezó valiendo 0. Podría directamente esperar a que el ciclo arranque, cargar n y ver qué pasa en cada una de las vueltas. Observen lo que pasaría aquí. Yo voy a eliminar todos estos valores y en cada uno de estos casilleros voy a asumir que todavía no cargue datos. Pero observen que el resultado ahora sería el siguiente. Primera vuelta del ciclo, cargo n, supongamos igual a 5. Y en la primera vuelta del ciclo, bueno, la variable i vale 0 y cargo el primer valor, que sería el 2. Al cargar el primer valor, acá de alguna forma tengo que preguntar si el número ese que tengo en la mano, el 2, es el primero que veo. Bueno, en este caso el 2 sí es el primero que veo. Guardemos el 2 en la variable my. Aquí tengo el 2, inicializando con ello la variable my. Vuelvo al ciclo, la variable i pasa a valer el número que sigue, que sería el 1. Y con i valiendo 1, ejecutamos la segunda vuelta y pido el siguiente valor. El siguiente valor sería el 5. Cuando cargo el 5, perdí el 2. Y en este momento la variable my vale 2. Pregunto si el 5 es el primer número que veo. La respuesta es no, porque el primer número que vi fue el 2. Por lo tanto, me voy al else. Y si me fui al else, el número que tengo en la mano no es el primero. Si no es el primero, entonces la variable my algún valor tiene. Y por lo tanto, ahora sí puedo preguntar si el que tengo es más grande que el mayor de los que vi. Comparo el 5 que tengo
contra el 2 que guarda en my. Como el 5 es mayor al 2, en este caso el 5 en la variable my reemplazaría al valor 2 y hasta acá quedaría el 5 como el valor mayor. Y podemos ver que de aquí en adelante el programa funciona normalmente. El único tema que nos estaría quedando por terminar de cerrar es cómo hago para preguntar si el número que estoy viendo es el primero que veo. Y la respuesta me la está dando claramente esta tabla. El número 2, que fue el primero que cargué, se cargó en la primera vuelta de este ciclo. Y si el ciclo este está en la primera vuelta, puedo darme cuenta que en la primera vuelta y solo en la primera vuelta la variable i vale 0. En otras palabras, si i vale 0, en la forma en que está planteado este ciclo, significa que el ciclo está en la primera vuelta. Y si está en la primera vuelta, el número que estoy cargando es el primero que veo. Lo único que tendríamos que hacer para que este programa quede andando y ya no le debamos nada a nadie, es preguntar no si el número que veo es el primero, sino indirectamente si el valor de i es 0. Si i es igual a 0, el ciclo está en la primera vuelta. Si estoy en la primera vuelta, el número que cargo es el primero que cargo. Y si el número es el primero que cargo, por lo tanto es el primero que veo. Guarde ese valor en la variable my. En todas las demás vueltas, cuando pregunte si i vale 0, me va a decir que no. Y por lo tanto, el número que entró en esa vuelta no es el primero, y entonces sí lo puedo comparar con la variable my. El resultado es un programa que ahora, cuando le pido que se ejecute, le digo que quiero cargar 5 números. Si cargo de nuevo el 2, el 5, el 3, el 8 y el 7, obviamente me va a decir que el más grande es el 8, pero si lo ejecuto de nuevo, le vuelvo a decir que son 5 números, y ahora le cargo el menos 2, el menos 5, menos 1, menos 4 y menos 7, ahora sí, el resultado que me muestra es que el más grande es el menos 1, que de todos los números negativos que introduje allí es el mayor. Y ahora sí, entonces, tendríamos un programa que en las condiciones dadas funciona correctamente sin depender de qué valor inicial le hayamos puesto a la variable my. Ahora que hemos dado una solución al problema de buscar el mayor sabiendo cuántos números se van a cargar y sin depender de que pongamos en my un valor ficticio, podemos analizar si esta solución que hemos dado acá podría mejorarse en alguna cuestión. Podemos ver que el truco de preguntar si i vale 0 para saber si el ciclo está en la primera vuelta e inicializar la variable my con el número cargado en la primera vuelta funcionó. Pero también podemos observar que esa pregunta que estamos haciendo en cada una de las vueltas de alguna manera nos está haciendo perder el tiempo. Porque en la primera vuelta, cuando efectivamente el ciclo está en la primera vuelta, me sirve que esa pregunta esté ahí para capturar al primero y almacenarlo en la variable my. Pero de ahí en adelante, entre el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, yo ya sé que esos números que están entrando no son el primero. Sin embargo, a cada uno de ellos, con cada uno de ellos, estamos forzando al programa que haga esta pregunta, que ya sabemos que va a contestar que no, y va a entrar por el else todas las veces. Esta pregunta solamente es útil una vez, en la primera vuelta y nunca más. De ahí en adelante, todos los números van por falso. Entonces uno se pregunta si esta pequeña pérdida de tiempo que esa pregunta nos está obligando a hacer en cada vuelta pudiese ahorrarse. La pregunta es si hay alguna manera de tomar el primero de los números y guardarlo en la variable my sin tener que preguntar en cada vuelta si el número que estoy viendo es el primero. Y la solución en realidad es bastante sencilla. Podemos darnos cuenta, voy a blanquear esta tabla. Podemos darnos cuenta cómo funciona este esquema cuando arranca. Lo primero que hace es pedirle que carguemos el número n, que es 5, si el modelo es el que tenemos aquí
arriba. Bueno, cargo el 5. Luego la i empieza valiendo 0 y con i valiendo 0 carga el primero de los números, para lo cual está la pregunta. Pero fíjense que nosotros podríamos, ya sabiendo cuántos números hay que cargar, 5, lo que podríamos hacer es pedir que el primero de los números, uno de los números, en este caso el primero, porque lo estaríamos haciendo antes del for, se cargue antes del for. Efectivamente, podríamos hacer algo como esto y pedir que uno de los números se cargue afuera, antes de empezar el ciclo. Si acá le podemos decir ingrese, por ejemplo, podemos decirle, insisto, ingrese el primero de los números. Ingrese el primero de los números. Si hacemos eso, cuando el programa arranque no solo me va a pedir n, sino que también me va a pedir que en la variable num ya cargue uno de los números. Yo lo voy a hacer en la fila que dice carga 1 para no cambiar la tabla, pero podemos asumir que la variable num empieza valiendo el primero de los números, que claramente es el 2. Entonces cargo el 2 aquí. Lo estamos haciendo afuera del ciclo, pero no importa. El número que acabo de cargar claramente es el primero que cargo. No me hace falta preguntar cuánto vale i ni nada, porque estoy viendo que el número que estoy cargando es el primero. Y como es el primero y solo por el hecho de serlo, podemos decirle guarde en la variable my ese número que acaba de cargar. En este momento, fíjense, cargue el primero y lo guarde en my sin preguntar nada y sin tener que hacer esto dentro del ciclo. El primero de los números fue el 2 y con ese 2 inicialicé la variable my, que empieza valiendo 2. Y estoy exactamente en la misma situación en la que me encontraba recién cuando exploramos el tema de capturar el primero por dentro del ciclo. Observen que haciendo eso, el primero de los números ya se procesó. Por lo tanto, ya no necesito preguntar si el ciclo está en la primera vuelta para capturar el primero y guardarlo en my. Lo que necesitaba hacer con esa pregunta de i igual a 0 ya lo hice allá afuera, y por lo tanto este if, y de hecho también el else, que se encuentra allí, lo puedo eliminar. Y este if, que era el que originalmente teníamos, puedo volver a ponerlo en el nivel de encolumnado que correspondía como estaba originalmente. Observen, si lo hago así, el primer número lo cargué allá afuera, con ese número inicialicé la variable my, ya tengo el 2 en la variable my, el ciclo comienza, me pide que cargue los números que faltan, cargo el que sigue, que en este caso sería el 5, vamos a suponer que lo cargo aquí en la vuelta que dice carga 2, y una vez que cargue el 5, sin necesidad de preguntar en qué vuelta estoy, yo ya sé que la variable my tiene un valor, es el 2, que cargue afuera. Entonces acá comparo el 5 con el 2, y como el 5 es mayor que el 5 lo pongo en my, y elimine el 2, que ya no es el mayor, sino el 5. Y en principio con esto lo tengo resuelto. Pero si se fijan bien, nos está quedando un pequeño problema. Acá afuera cargué uno de los números. Yo tenía que cargar 5 números. ¿De acuerdo? 5. Acá afuera uno de los 5 ya lo cargué, que fue este 2. ¿De acuerdo? Si al primero ya lo cargué y me pidieron que cargue 5, me están quedando 4 números que todavía no cargué. El ciclo este que está aquí, este ciclo, tendría que pedirme que cargue por teclado los 4 números que me faltan. Pero así como está presentado este rango sigue teniendo n números adentro. Si n vale 5, este rango sigue teniendo el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, que son 5 números. Si yo dejo el for así como está, me tendría que pedir 4 números, pero me volvería a pedir 5, con lo cual alguna de las cargas estaría repetida. Esto es cuestión de verlo. Si ejecuto y le digo cuántos números va a cargar 5, ¿sí? Me dice ingrese el primero de los números, que es el 2, luego me pide que ingrese otro, el 5, cargo el que sigue, que es el 3, cargo el que sigue, que es el 8, luego el 7, que ya debería ser el último, pero observen que si ahora doy Enter me pide otro más, que no sé qué decirle porque los números que yo tenía previstos terminaban en el 7.
Ahí yo podría de última repetir 1, pero eso es claramente un error del programa. Si eran 5, no tiene por qué pedirme 1 acá afuera y otros 5 acá abajo, porque claramente está repitiendo la carga de alguno. Cuando yo ahí doy Enter, me va a mostrar que el mayor es 8. Si yo repetí la carga de un número, claramente va a funcionar igual, pero hay un problema de una vuelta de más y la carga de un número de más. ¿Cuál es el tema? Acá afuera hemos cargado uno de los números. Yo tenía que cargar n. Uno de los n lo cargué acá afuera y ya lo procesé. Y acá dentro del ciclo tendría que cargar no n, sino n-1 números. Por lo tanto, este ciclo, si al primero lo procesé afuera, este ciclo tendría que hacer n-1 vueltas y no n vueltas. Lo puedo arreglar de varias formas. Acá podemos decirle, para i que va en el rango de 0 a n-1, y listo, con eso lo arreglaría. O bien podríamos dejar ahí la n y decirle que en vez de empezar en 0, empiece en 1. ¿De acuerdo? La vuelta en la que i vale 0 sería esta de acá afuera, y ahora diciéndole al ciclo que empiece en 1 en vez de empezar en 0, le estoy comiendo una vuelta a ese ciclo, con lo cual el ciclo hace una vuelta menos. Cualquier solución que al rango le quite un número hace que este ciclo pierda una vuelta. Una sería la que está puesta allí en este momento, empieza en 1 y termina en n, esto es, incluye el 1 pero no incluye n, o bien lo que dije recién, que es empieza en 0, pero en vez de terminar en n sin incluir a n, termine en n-1 sin incluir a n-1. En este caso sería equivalente a decir empieza en 0, termina en n-1 y anda de a 1, pero incluir el 0 y no incluir el n-1. Fíjense que así como está le come una vuelta al ciclo porque le come un número al rango. Si ejecuto esto, lo que vamos a tener es, ¿cuántos números? 5. ¿Cuál es el primero? El 2. El que sigue es el 5. Luego el 3. Luego el 8. Y luego el 7. Ahí están los 5. El 2 lo carga acá y los otros 4 los carga acá. El ciclo debería terminar la carga en este momento. Y cuando presiono Enter, efectivamente terminó y me mostró el 8, que es el número más grande que estábamos esperando. Bien, ahora finalmente vamos a cambiar las suposiciones del enunciado. De vuelta vamos a suponer que tenemos que cargar por teclado una secuencia de números, pero supongamos que ya no sabemos cuánto vale n. Cargue por teclado una secuencia de números, ¿sí? Uno por uno, punto. Se sabe que la carga debe terminar cuando se cargue o se introduzca un 0. Y de nuevo, lo que estamos pidiendo es determinar y mostrar el mayor. Es decir, ya no se nos permite que carguemos n. Sacamos n de acá y por lo tanto sacamos n de la tabla. El valor de n ya no es un dato válido para ser cargado, así que lo eliminamos. Si no tenemos n, ya no puedo armar un rango que haga n números, y por lo tanto en principio ya no tengo un for que me ayude para recorrer el rango y garantizar n vueltas. Lo que voy a tener es la carga del número, y acá en vez de un for vamos a tener que reemplazar ese for ahora sí por un while. Como me están diciendo, cargue números en la variable num y cuando aparezca un 0 en la variable num, deténgase. Bueno, la idea es que ahora sí necesitamos un while que continúe la carga mientras el número que cargo en num sea diferente de 0. Mientras el número que estamos cargando aquí afuera sea diferente de 0, siga trabajando y arrégleselas de esta forma. ¿De acuerdo? Fíjense que si utilizamos un while en lugar de un for, porque ya no sabemos cuántas vueltas hay, voy a preguntar acá en el while si el número que estoy cargando es diferente de 0, pero eso me lleva
a que por lo menos el primero de los números lo cargue afuera, ahora sin excepción, sí o sí lo tengo que cargar allá afuera, al número, porque si no, cuando acá pregunte si ese número es distinto de 0, la variable num estaría indefinida. Tengo que cargar el primero afuera y aplicar entonces aquí un esquema de carga por doble lectura, como ya se explicó. Cargo el número, pregunto si el número que acabo de cargar es diferente de 0, y en caso de serlo, no hago esta carga aquí, porque estaría borrando el número que cargué, sino que pregunto si el número que acabo de cargar es más grande que el que tengo guardado en my. Si es cierto, reemplazo my por el número y antes de volver al ciclo, cargo de nuevo un valor en la variable num. Aquí tengo aplicado claramente un esquema de carga por doble lectura. El primero lo cargo aquí para poder preguntar la primera vez si el número que cargue es diferente de 0. Por ejemplo, el 2. Si es diferente de 0, entro al ciclo y pregunto si el que tengo es más grande que my. My lo tengo inicializado con el valor de num allá afuera igual que antes, así que esta pregunta es válida y una vez que termine de cargar ese primer valor, cargo el siguiente para que el ciclo no entre en proceso infinito. Acá habría que cambiar el mensaje. Acá podríamos decir ingrese el primer número y acá aclararle que con 0 corta. Y acá abajo podemos decirle ingrese otro, vamos a hacerla corta, acá podemos decir ingrese otro y de vuelta recordarle que con 0 corta. En principio, fíjense que estoy aplicando acá la solución que consiste en cargar un número afuera, el primero. Al primero ese que cargue lo utilizo para inicializar la variable my. Pregunto si es hora de detenerme o puedo continuar. Controlo si el número que acabo de cargar es más grande que el que tengo en my o no. Y cargo el siguiente para evitar el ciclo infinito. Elimino el for y puse un while con doble lectura. Observen que así como está este programa, en principio ya funciona. Podemos ejecutarlo y procesar la misma serie que tengo acá, ya no el 5, ya no conozco cuánto vale n, pero le puedo decir, bueno, ingrese el primero de los números, sería un 2, ingrese otro, sería el 5, el siguiente sería un 3, luego un 8, luego un 7. Me pide otro, pero como a mí los números se me acaban de terminar, cargo un 0, que es lo que me está diciendo la interfaz. Cuando pongo un 0, el programa me muestra efectivamente que el mayor es el 8 y en principio el problema estaría resuelto. No conozco cuántos números van a venir, por lo tanto no puedo usar un for que haga n vueltas. Saco el for y pongo un while, y como no conozco el número de vueltas, pero me dijeron qué dato me van a cargar para decirme que los números se terminaron, pregunto por esa condición en el while y con un esquema de carga por lectura doble resuelvo el problema de todos modos. Y aquí el tema es que aprovechando que el primero de los números lo cargué afuera, así como lo cargué, puse ese primero en la variable my y listo. El programa resuelve el problema del mismo modo que lo resolvía antes, con lo cual parecería que ya no hay más nada para decir. Sin embargo, vamos a dar una pequeña vuelta de tuerca a este tema para introducir una última cuestión y luego dar por terminada la explicación. Vamos a suponer que por alguna razón el programador se viese obligado, ya sea porque el contexto del problema se lo está exigiendo o porque él quiere hacerlo así. Supongamos que el programador no puede o no quiere aplicar este truco de darle valor inicial a la variable my con el primero de los números capturado antes del ciclo. Supongamos que esto de hacer my igual a num ahí afuera no se puede hacer, ya sea porque el contexto no se lo permite, que hay situaciones en las que eso pasa, o porque el programador simplemente quiere probar a ver cómo haría para, dentro del ciclo,
capturar el primero de los datos y con él darle valor inicial a la variable my. Es decir, propongo como juego de ingenio el reconvertir la solución en la que preguntábamos si i valía 0, pero en una situación en la que el for ya no lo tengo, no tengo la variable i para saber en qué vuelta estoy, y quiero hacer lo mismo en este caso que estoy usando un while. ¿Cómo podríamos hacer la pregunta de si el dato que tengo en la mano es el primero que tengo, si no tengo más el for, que me ayude a preguntar en qué vuelta estoy? Esa es la última cuestión que me gustaría que analicemos y la última explicación que aquí vamos a dar. El primero lo sigo cargando acá afuera, pero por la razón que sea, no quiero aprovechar que lo cargue allá afuera y quiero en cada vuelta del ciclo preguntar si el número que tengo es el primero que veo. Si es cierto, guardo ese primero en la variable num. Y si no es cierto, en el else hago este if como originalmente habíamos hecho en nuestra primera solución basada en un ciclo for. ¿De acuerdo? Es decir, quiero recrear la solución que usamos primero con un for, pero ahora quiero preguntar por el primero de los números en cada una de las vueltas que este ciclo hace cuando el ciclo es un while. Es la misma idea de antes. ¿Cómo pregunto si el número que tengo en la mano es el primero que veo? En el for, lo que hacíamos era preguntar en qué vuelta, cuánto valía esta variable i. Pero como ahora el for no lo tengo y la i se fue, a esta variable i la tengo que eliminar. No la tengo más. Fíjense que las únicas variables que me quedan son num y my. No tengo más. Podría agregar otra variable, claramente es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí tenemos una situación en la cual tranquilamente podemos aplicar nuevamente una bandera. La idea podría ser contar con una variable que se llame primero, que empiece valiendo true, y la idea es que si esta variable vale true, es porque el dato que estoy mirando es el primero que veo, o bien el ciclo está en su primera vuelta. Pongo el primero igual a true, como para tomarme de algún valor, y aquí, fíjense, lo que vamos a hacer es preguntar si la variable primero es igual a true. Observen que en este momento, en la tabla, puedo agregar una columna aquí, a la derecha, y a esa columna asignarla a la variable primero. El valor inicial supuesto para esa variable es true, y luego pido que se cargue el primero de los números, que en este caso sería el 2, que es el que tengo aquí. Cuando se pregunta si el 2 que acabo de cargar es distinto de 0, la respuesta es sí. Entonces ahora preguntamos, para tratar de detectar si el número que tengo en la mano es el primero que veo, preguntamos si la variable primero sigue valiendo el true que yo le puse acá afuera. Puse un true allá afuera, entré al ciclo y acá pregunto si la variable vale true. La respuesta claramente sí, vale true, no cambio nunca el valor como pueden ver. Si al momento en que llego acá primero vale true, asumo que el número que tengo en la mano es el primero y por lo tanto cambio el valor de my por num. El valor que tengo en num lo pongo en my, y el problema ahora es que no puedo dejar que la variable primero siga valiendo true, porque si ahora cargo el siguiente número, que sería el 5, y vuelvo al ciclo, me va a decir que el 5 es distinto de 0, y cuando acá pregunte si primero es igual a true, me va a volver a decir que sí, y al 5 lo va a guardar en my, pero así como guarda el 5, después va a guardar el 3, el 8 y el 7. Si lo dejo así como está, al primero lo captura y lo pone acá, pero así como captura el primero, captura todos los otros, y me daría como más grande al último número cargado, que sería el 7.
Lo que necesitamos es que solamente el primero encuentre esta variable en true y de ahí en adelante todos los demás la vean en falso. El truco es muy simple, como podrán ya darse cuenta si prestaron atención. Si primero es true, perfecto, el primero ya lo tengo, es el 2. Guardo el 2 en my y para que de ahora en adelante nadie más pueda entrar por esta rama sin compararse con los demás, antes de salir de la rama verdadera, pongo primero igual a falso. Y ya. No la vuelvo a poner nunca más en verdadero y de ahora en adelante observemos el resultado. Vamos a cortar acá para que se pueda ver el programa completo. Cuando el programa empieza pone primero igual a true, cosa que ahí mostré. Cargo el primero de los números, que es el 2. El 2 es distinto de 0, así que entra el ciclo. Pregunta si primero es true, respuesta sí. Guardo el 2 en my, correcto, ya lo hice. Y cambio el valor de primero para que pase a valer falso. El primero pasa, encuentra la variable en verdadero, guarda el valor en la variable my y se va. Pero antes de irse, detrás de él cierra la puerta y le cambia el valor al flag para que ya nadie lo encuentre en verdadero de ahí en adelante. Por lo tanto, ahora ¿qué va a ocurrir? Caemos aquí debajo a que se cargue el siguiente de los números, que es un 5. Cuando se cargue el 5, el 2 que tenía en la variable num se pierde. Vuelvo al ciclo. 5 es distinto de 0, respuesta sí. Ahora viene lo importante. ¿Cuánto vale la variable primero? El número está preguntando, ¿soy el primero que ves? ¿La variable primero vale true? La respuesta es no. Cuando entre el 5, la variable primero vale falso. Por lo tanto, acá contesta falso y se va al else a preguntar si el número que tengo en la mano, el 5, es mayor que my, que es 2. Con lo cual, en este caso, el 5, lo guardo en my, el 2 que había en my se va, en su lugar entra el 5, y como podrán ver, de aquí en adelante la secuencia continúa de manera correcta. En ningún otro lugar vuelvo a poner primero igual a true. Una vez que la puse en falso, ya con eso estoy avisando que el primero ya pasó. Por lo tanto, cualquiera que venga de ahora en adelante no es más el primero, tiene que encontrar un falso en esa variable. El que sigue es el 3, que lo estamos cargando aquí. Cuando entra el 3, que es distinto de 0, pregunta si primero es true, respuesta no. Comparo el 3 con el 5, no hay cambios y vuelvo. Cargo el que sigue, El que sigue es por fin el 8. 8 es distinto de 0, sí. El 8 tiene primero igual a true, no, primero vale falso. 8 es mayor a 5, sí. Entonces, saque el 5 que tenía en my y ponga el 8. La variable primero queda en falso. ¿De acuerdo? Muy bien. Cargo el que sigue, que es un 7. ¿El 7 es distinto de 0? Sí. ¿Primero vale true? No. ¿7 es mayor a 8? No. Por lo tanto, dejo el 8, pido que se cargue el siguiente ya sería un 0, y cuando vuelvo y pregunta si 0 es distinto de 0, la respuesta es no. Salgo del ciclo y muestro el mayor, que es el que finalmente quedó en la variable my, que es el 8. El truco es usar una bandera. Si yo ya no puedo preguntar en qué vuelta del ciclo estoy, porque no tengo nadie que me esté diciendo en qué vuelta estoy, puedo utilizar un flag para marcar el paso del primer dato en la forma en que aquí lo acabo de hacer, de forma que solo el primero conteste que sí a esta pregunta y de ahí en adelante el resto de los datos se vayan por el else. Si lo hacemos de esta forma, cuando ejecutamos el programa, efectivamente va a seguir funcionando. Cargue el primero de los números, 2. Cargue el que sigue, 5. El que sigue, 3. El que sigue, 8. El que sigue, 7. Cuando me pide el siguiente y como otro no tengo, cargo un 0 y me dice que el mayor es 8, como era de esperar. Entonces acá tenemos el problema que a lo largo de esta explicación fue resuelto de varias formas distintas. Primero, suponiendo que conocíamos el número n, pusimos un for y en cada vuelta del ciclo preguntábamos si la vuelta era la primera para capturar el primero. Después nos dimos cuenta que esa pregunta nos estaba haciendo perder tiempo, lo sacamos, cargamos el primero de los datos afuera
inicializamos my y evitamos una vuelta de más en el for para hacer el procesamiento. Después supusimos que no conocíamos más cuántos números eran los que se iban a cargar, sacamos el for y pusimos un while con doble lectura. El primero cargado por fuera y con ese primero inicializamos la variable my y seguía funcionando. Y ahora casi como un desafío de ingenio, lo que hicimos fue, bueno, ahora suponga que quiero preguntar por el primer dato adentro del ciclo, pero estoy usando un while con doble lectura en vez de un for. Una bandera me ayuda a hacerlo y claro está, esta es una manera en que podríamos resolverlo, pero sirve para que se siga marcando el trabajo sobre el uso de las variables centinela o banderas que explicamos hace un par de fichas atrás.